Muy buenas tardes, queridas familias, muy buenas tardes, matrimonios, todos y todos los que están conectados a estas tardes de aprender acerca de familia y matrimonio. Nuevamente estamos aquí con mucha expectación, con mucho gozo, un poco nerviosismo, con todo lo que significa hablar de algo tan maravilloso acerca del matrimonio, de la familia, algo que está en el corazón de Dios. Hemos estado conversando, teniendo reuniones aquí con los pastores, Aldo, Pamela, mi esposa, y ha sido bien interesante poder interactuar, ir conociendo algunos detalles y cosas que seguramente ustedes pueden estar también viviendo y experimentando. En esta semana tuve un pensamiento profundo acerca de esto y quiero comenzar a hablar, exponerlo a ustedes para que puedan meditar en esto. Está en Juan 4. Es la historia de la mujer samaritana, donde Jesús tiene una conversación con ella y él le pide agua, ¿cierto? Y ella le dice que no es apropiado que él le pida agua a ella porque es samaritana. Pero Jesús aquí tiene una conversación muy interesante y caló profundo en mi corazón al ver que la diferencia de cuando nosotros tomamos de esa agua viva. Entonces, piensen en esto. Dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pensando en los matrimonios, hice algún cambio aquí, digamos, para poder ponerlo en línea con el matrimonio. Dice, pensaba en esto, si tan solo supieras quién está hablando a ti, mujer, hombre, dice, tienes para ti y con quién estás hablando. Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Después, en la segunda conversación, Jesús le dice, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Meditando y pensando acerca de estas reuniones de matrimonio, muchos de ustedes pueden estar pensando que nosotros estamos bien, es algo tan trivial lo del matrimonio, puede que estén perfectamente funcionando sin considerar el diseño o la idea o la gran idea de Dios acerca del matrimonio. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte que si no estás tomando de esta agua viva, si no estás tomando de la instrucción que está en la Biblia acerca del matrimonio, del diseño perfecto, quiero decirte que no estás tan bien como aquí le dijo a la mujer samaritana. Puedes decir que estás tomando de esa agua y puede calmar tu sed, le dice. Pero si bebes del agua que yo te doy, nunca tendrás nunca tendrás sed. Más aún tendrás un manantial de aguas dentro de ti. Y estas conversaciones que estamos teniendo son tan importantes. ¿Para qué? Para poder mostrar a la sociedad, al mundo, que los matrimonios en Cristo sí pueden ser exitosos y pueden tener un nivel o un estándar de éxito, de gozo, de disfrute, como esos manantiales de agua profundas o fuertes, caudales, sí podemos mostrar en la sociedad. Entonces, pensando en todo esto, quizás vamos a profundizar mucho acerca de muchas cosas, pero quiero dejarte este pensamiento en ti. ¿Qué estás haciendo tú en la sociedad para mostrar un buen ejemplo o un buen estándar como un matrimonio bien fundamentado? Porque tú puedes pensar, no, nosotros estamos bien y todo eso, pero realmente estás mostrando al mundo, estás siendo una evidencia de que el matrimonio en Cristo o el diseño perfecto funciona y es admirable, es productivo, es eficaz y podemos disfrutarlo en todas las etapas y en todo momento. Te dejo con ese pensamiento, porque estamos aquí precisamente para hablar acerca de ese diseño, de la idea de Dios acerca del matrimonio, que el matrimonio, piensa, es la idea de Dios para poner una sustancia, un fundamento a la sociedad. El matrimonio es el fundamento de una sociedad. Ahí podemos nosotros, ahí comienza, es la raíz de donde nace una sociedad.
Entonces, te invitamos a que en esta tarde puedas conectarte realmente y poner todas tus expectativas para que esto que vamos a estar hablando, este tema tan importante, pueda ser puesto en tu corazón y pueda ser una evidencia, una viva reacción, un fruto abundante, visible, admirable, para tus hijos, para tus vecinos y para todos los que pueden ser influyentes en tu círculo. Así es que, sin más que eso, la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de precisamente del diseño perfecto de Dios, donde el pastor Aldo pudo exponer en el principio cómo fue el diseño, esa idea de Dios, ese diseño perfecto. También hablamos acerca de que Dios es un Dios de propósito. Él conoce el fin antes de que pueda ser creado, antes de comenzar. Y todas esas cosas son tan necesarias, importantes, tenerlo en mente cuando estamos llevando adelante un matrimonio, porque si Dios tiene un diseño perfecto, entonces si estamos teniendo algunas dificultades que no podemos solucionar, es porque no sabemos algo de que Dios sí sabe para nosotros. Indudablemente que Él sabe más que nosotros acerca del matrimonio. Entonces, son las cosas que aprendimos la semana pasada y es importante que ustedes puedan llevar esta estadística de cosas que se están poniendo en tu corazón. Esta semana también vamos a aprender nuevas cosas acerca de los roles, acerca por qué un matrimonio puede tener dificultades en la vida. ¿Dónde está el quiebre en una vida matrimonial? ¿Cuáles son los momentos extremos, los momentos tóxicos en donde no queremos vivir? Me ha tocado ver en algunas situaciones donde los esposos quieren puro salir a trabajar porque no por producir, no por trabajar, sino que por no estar en casa. Y mujeres que quieren que puro salga el hombre a trabajar, no porque salga a producir, sino que por no tenerlo en casa. Entonces son situaciones como esa que te llevan a pensar que el matrimonio realmente está siendo llevado de una forma muy desgastada, de un muy bajo nivel de disfrute, siendo que Dios creó el matrimonio para que pudiéramos disfrutarlo. Y no solamente en la juventud, sino que en cada etapa de nuestras vidas. ¿Qué piensas tú de todo esto? No, que en esta unión perfecta, en este diseño original, y siendo el diseño de Dios o el plan de Dios, que haya una unidad, ¿no es cierto? Hay un propósito también en que esta unión o este compromiso sea entre un hombre y una mujer. Recordemos que cuando Dios creó a los seres humanos, los creó hombre y mujer, ambos a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero luego vemos una diferencia en ellos. En el capítulo 2 de Génesis, lo leímos la semana pasada. El hombre fue formado de la tierra, ¿verdad? Y la mujer fue tomada de la costilla de Adán. Inmediatamente uno, naturalmente o humanamente, puede pensar, claro, la mujer podría ser menos. O es como la sociedad lo ha mirado. Pero Dios lo que está haciendo es simplemente colocando propósitos en cada uno de ellos. La misma naturaleza, la misma posición, pero propósitos diferentes. Y eso se ve en la formación de ellos. El hombre fue formado del polvo de la tierra, ¿verdad? Y la mujer fue tomada o formada de la costilla de Adán. Y eso no la hace menos o inferior, porque ambos tienen la misma posición delante de Dios en creación, ¿verdad? Pero el punto es el propósito que Dios tiene en cuanto a la función de cada uno de ellos. Y yo creo que si ignoramos esto, ignoramos las funciones que cada uno tiene, que es parte del propósito de Dios, porque no es que a Dios se le ocurrió, bueno, ya hagámoslo así. No, hay un propósito. Hay un propósito en esto. El hombre tiene en su cuerpo, en su fisiología, ¿se llama? ¿No es cierto? Fisionomía. Es diferente al cuerpo de la mujer. Es completamente diferente. Y es porque hay propósitos diferentes, ¿verdad?
hablamos, Dios es un Dios de propósito. ¿Sí? Y en el diseño original, eso es bueno. Hoy día el mundo lo ve como una guerra, una pelea, un pleito, ¿no? Donde uno se tiene que poner en dos bandos. O eres machista o eres feminista, ¿verdad? Pero en la Biblia no hay machismo ni feminismo. En la Biblia hay una unidad, ¿verdad? Un complemento. Un complemento. ¿Okay? Y el mundo lo separa, pero la gente no lo ve así. La gente en el sistema del mundo ve demandas, ¿no es cierto? El feminismo demanda algo, el machismo demanda algo, pero en la unidad no hay demando algo, en la unidad hay yo entrego todo, ¿verdad? Entonces, pero creo que la Biblia también nos muestra dónde se introduce, ¿no es cierto?, esta guerra. Pero antes de ir ahí, creo que eso es bueno entender, que al ser diferentes, el ser diferentes no quiere decir que no pueda haber unidad. Al ser diferentes nos dice que hay diferentes propósitos, pero ambos con la misma naturaleza. Ambos tienen el mismo potencial, la misma bendición para cumplir un propósito. Ambos tienen el mismo potencial, el otro tiene el mismo potencial, la misma naturaleza para cumplir un propósito, y ambos, ¿no es cierto?, es algo grandioso, es unidad. Sí. Y creo que es una de las principales razones por las que Dios estableció el matrimonio, la unidad que éste provee. La Biblia dice que uno puede matar a 1000, pero 2 a 10.000. Entonces, el principio de la unidad es lo que hace al matrimonio único y fuerte. Y creo que por eso el sistema del mundo está buscando de una manera tan fuerte dividir, ¿no es cierto?, lo que Dios, por eso la Biblia dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Hay una, mientras hablabas ese punto, esa idea, precisamente los tiempos que hoy estamos experimentando, habla o nos muestra eso, porque piensen ustedes, si la Biblia dice que ningún reino dividido puede prosperar, entonces el ataque frontal, el ataque perverso que estamos experimentando hoy en esta sociedad, precisamente enfoca el matrimonio como el objetivo principal. Y es donde precisamente hoy podemos estar experimentando, viendo en la sociedad el daño potente que está ocasionando esta división, porque todo está enfocado a destruir el matrimonio, ese vínculo. Entonces, es algo que tenemos que nosotros como iglesia, como conocedores de la palabra, como aquellos que han entendido el perfecto diseño, ¿cierto?, tenemos que dar a conocer esta verdad, entregar esta verdad no solamente con voz, sino que también con experiencias, y mostrar que el diseño de Dios sí es perfecto. Y un reino dividido no prosperará. Sin embargo, en esa unidad que tú estás hablando, que es la unidad que Dios ha creado como complemento, de hecho, el matrimonio está basado en un pacto de unidad. En un pacto de unidad que es algo divino. Y también está basado en el amor. Y son, podríamos decir, los dos elementos más potentes y más fuertes que hacen que este vínculo pueda estar fuerte, creciendo. ¿Qué dices tú, Pamela? Sí, pensaba en lo que los dos estaban compartiendo, y creo que para nosotros como hijos de Dios, y ya que estamos en este tiempo de estudiar acerca de los matrimonios en estos días, al darnos cuenta es como desenmascarar la estrategia del enemigo y decir, realmente lo que el mundo está intentando hacer es, como ustedes bien dijeron, dividirnos, es encontrar, es que tú mal, es que yo mal, y ir en ese patrón de división, ¿cierto? Pero al desenmascarar, como yo digo,
la estrategia que el enemigo toma para dividir y para debilitar la base de la sociedad, como usted decía, nosotros no podemos seguir en ese mismo camino, porque todo el resto de las personas están yendo ahí porque no se dan cuenta, pero si nosotros ya podemos identificar por dónde viene, nosotros tenemos que parar. Tenemos que parar y decir, es como si yo me estuviera pegando con un martillo en un dedo, cuando yo estoy intentando lograr lo que sea que yo quiera lograr o me propongo, y al ir en contra de mi marido. Es como que yo me estuviera golpeando el dedo con un martillo. Así de ridículo se ve. Y si nosotros no paramos y nos detenemos y decimos, ok, nos estamos llevando tan mal, lo escuché, ya nos dimos cuenta, fue desenmascarado todo esto, tenemos que hacer algo o vamos a seguir martillándonos los dedos. Porque si nosotros no paramos y no nos detenemos a decir cuál va a ser nuestra estrategia ahora, cuál va a ser nuestra manera de proceder de aquí en adelante, porque cuando nosotros no hacemos ese ejercicio de detenernos, simplemente las cosas pasan, actúan, suceden y yo estoy a lo mejor súper enfocada en mis proyectos, en mis planes y sigo discutiendo, entonces sigo, a pesar de que sé cuál es la estrategia del enemigo, sigo cayendo ahí. Entonces, realmente quiero hacer este hincapié porque si no damos ese paso, no importa lo que sigamos hablando el resto del tiempo que nos queda, porque si no nos vamos a detener no sé si enmendar, pero a tomar una estrategia nuestra estrategia con el Señor de cómo nosotros vamos a hacer las cosas. No quiere decir de que si me molesta algo que pasa entre nosotros y esa es la discusión, no quiere decir que me voy a enceguecer y bueno, tendré que soportarlo, no sé. Podemos llegar a un consenso, podemos solucionar las diferencias. No es que nos vamos a hacer ciegos y no vamos a intentar mejorar los problemas que estamos teniendo, sino de qué manera los vamos a hacer. Entonces, a eso yo le llamo una reunión de negocios en el matrimonio. Yo le llamo así, pero en el fondo es... La administración. Sí. Estamos negociando. Pero es como cuando digo reunión de negocios tiene la connotación de que es algo importante, es una reunión importante, es una cita importante. Entonces, en donde vamos a hablar del futuro, de los planes, de los sueños, de la visión, de los hijos, de lo que va a pasar, y no vamos a vivir el día a día así nomás. Entonces, detenerse yo creo que es lo primero que quisiera que ustedes mismos decidan hacer, como el viernes anterior dijimos, háganse un plan, ¿se acuerda? Hagan un plan que después de esto, ya es viernes más o menos, dependiendo del país, pero sigue siendo una hora en la noche, pero no tan tarde, a lo mejor pueden hacer una cita romántica y, no sé si romántica, pero una cita de qué es lo que vamos a hacer. Y empezar a tomar decisiones y no tomarlo simplemente como los viernes están dando esto en la iglesia y lo vemos y después seguimos discutiendo. Eso es lo que quisiera que pase. Sí. No sé. Es como tan común hoy en día ver tantas cosas negativas dentro de los matrimonios que pareciera que es algo normal. Y bueno, yo sé que no es un dicho no es una escritura, pero hay un dicho que dice que mal de muchos, consuelo de tonto, dice, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la escritura, yo apoyo lo que tú estás diciendo porque tenemos el conocimiento de la palabra para poder decir, hey, no es por ahí, es por acá. Entender, cuando nos hablábamos acerca de las diferencias, me recordé de una experiencia que tuve con Martita hace muchos años atrás, con respecto a nuestras diferencias. Cuando tú entiendes que somos diferentes, pero aún así podemos complementar perfectamente, cuando tú lo entiendes, hombre, te digo a ti, cuando tú lo entiendes, tu vida va a ser mucho más llevadera, mucho más atractiva, podemos decirlo así, dentro de lo que es el matrimonio. En una oportunidad estaba yo con mi cabeza de hombre, después de almuerzo, reposando ahí, fuimos los dos a hacer un momento de reflexión o de siesta, como sea,
ahí a la Avenida Perú, y estábamos los dos descansando ahí. Y en un momento yo empecé a crear negocios, porque es algo que solo mi cabeza se va para allá a crear negocios. Miro un lugar y empiezo a imaginarme si sucediera esto, de hacer esto. Quizás nunca lo voy a hacer. Muchas cosas que he pensado nunca las he hecho, pero en ese momento estaba pensando, ¿por qué no tener acá un bus que diga Viña del Mar y empezar a transportar turistas? Y la verdad es que me fui en ese pensamiento mucho rato. Y cuando ya lo concluí en mi cabeza y se lo comento a mi esposa que estaba al lado mío, termino de comentárselo y ella me dice, creo que voy a poner mejor cortinas verdes en el baño. Entonces, ¿y qué? Dije, yo te estoy hablando de algo tan profundo como un negocio espectacular. Y en mi mente yo no podía entender por qué no conectaba con lo que yo estaba diciendo. Bueno, hasta ese momento aún yo no entendía las diferencias, cómo uno puede estar enfocado en algunas cosas y ellas en otras. Lo mismo puede pasar con mujeres con respecto a los hombres, pero esas diferencias son las que nos hacen, cuando las entendemos y sabemos que somos diferentes, vamos a entender que somos un complemento. No podemos ser un complemento si los dos somos iguales, vamos a estar haciendo siempre lo mismo y todo eso. Necesitamos ser diferentes porque tenemos diferentes propósitos y somos con características diferentes. Como decía el pastor Aldo, físicamente somos diferentes, pero también emocionalmente somos diferentes y también con una fórmula, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no me imagino tener un bebé en mi vientre. No podría experimentar esa situación, pero ellas sí, y lo pueden hacer la cantidad de veces que sea necesario, las veces que quieras extender la familia. Entonces, entender que somos diferentes nos va a ayudar a vivir siempre una vida plena. Yo creo que cada uno de ustedes quiere vivir esa vida plena, ¿sí? ¿Te recuerdas alguna otra experiencia que hayamos vivido? Bueno, muchas. Dentro de nuestras diferencias. Sí, pero bueno, meditando en eso, realmente como mujeres nosotros o como esposos, necesitamos aprender de esos roles, necesitamos entender esa diferencia, porque si no siempre vamos a llevarnos en conflicto, porque vamos a esperar que él mire y vea lo que yo estoy viendo. Y realmente a veces eso pasa así. A veces me recuerdo cuando sentí esa demanda de mi esposo de que yo me involucrara a lo mejor mucho más en los negocios, en apoyarlo en lo que es la administración, y realmente no es algo en lo que yo pueda fluir. Y yo sé que él muchas veces se frustró, pero Dios, hay gracia, Dios es bueno y Dios le ama. Y así como escucha mis oraciones, también escucha las oraciones del esposo. Eso es importante, de saber que Dios escucha nuestras oraciones. Y cuando él entendió eso y sacó esa demanda de mí, realmente para mí fue un descansar. Sí. Y porque yo tengo muchas otras habilidades y cualidades que aportar al matrimonio. Hay una armonía tremenda en la casa. Sí. Apoyarlo en lo que él está haciendo. Entonces, es importante entender esas diferencias que al conversarlas, al orarlas, hay gracia para poder desarrollar una vida y no demandar lo que no hay. Déjame ahondar un poquito más en esto porque es importante en esta línea. Porque cuando tú no entiendes que somos diferentes y tienes esa permanente demanda, ¿cierto? Que tú quieres que sea como tú eres, entonces vas a empezar a ver todas las cosas negativas. Vas a empezar a fijarte en todas aquellas cosas que ella no es capaz de hacer. Pero es porque no es capaz de hacer porque ella es digamos, la otra parte del complemento de lo que es el matrimonio. Entonces,
entendamos que no podemos ser iguales, pero somos un complemento. Y cuando entiendas eso, ya no vas a demandar las cosas que hasta ahora estás demandando y no te vas a estar enfocando en las cosas negativas, porque cuando yo entendí todo esto, vi lo que tú estás diciendo, qué inmenso potencial como una mujer de casa, administradora, porque si era administradora de todo el hogar, como dice la Escritura, dice la mujer sabia edifica la casa, ¿cierto? Y en los niños, en los hijos y todo eso, empiezas a ver todas las cosas positivas que sí, el potencial que sí está en ellas. Pero cuando estás haciendo esas demandas de igualdad, entonces ves lo negativo. No me comprende, no me ama, o qué egoísta, no sé, tantas cosas que uno... Y ahí uno tiene que entender que es el enemigo trayendo pensamientos para causar esta división, porque en algún área va a querer dividir. Sí. Si no es por el tema financiero, a veces enfermedad, pero siempre va a estar trayendo una división dentro del matrimonio. Sí. Son cosas que también debemos conversar, no dar por entendido. Porque por un lado están las diferencias cuando ambos queremos hacer lo mismo. O estamos compitiendo porque no, yo quiero manejar las finanzas, no, yo soy el que maneja las finanzas. Y también está la otra discusión, como usted decía, que yo quiero que tú hagas algo, pero la otra persona no quiere o no es realmente no siente que es la manera que tiene para aportar a este equipo, como yo digo. Entonces, eso se soluciona primero que nada conversándolo, porque a lo mejor nunca nos sentamos a decir esto, qué es lo que está en tu corazón, qué es lo que el Señor ha hablado a tu corazón para traer armonía y aportar en este equipo que somos tú y yo. Entonces, a lo mejor Él no va a adivinar, pero es que obviamente no va a adivinar eso, chicas, no adivinan, entonces no va a adivinar, por lo tanto yo soy la que tengo que explicar lo que está en mi corazón, lo que yo quiero hacer, las cosas que el Señor me ha mostrado que quiero hacer y que puedo hacer y que el Señor quiere que haga. Y así Él también puede ayudarme a planear esas cosas, incluirlas dentro del, no sé, el presupuesto familiar, si es algo que tengo que estudiar o es algo que requiere hacer un viaje o es algo que requiere un tiempo en mi día. Entonces, si Él sabe, Él también me va a ayudar a que yo pueda organizar eso y así vamos trabajando en equipo, porque siempre va a ser para beneficio de ambos, de la familia, de los hijos, de los proyectos que estamos emprendiendo. Entonces, eso también es necesario conversarlo, ir orándolo con los años también, ir madurándolo en oración y no demandarse las cosas y esperar que el otro sepa exactamente qué es lo que el otro espera. Ahí es donde también nos enredamos un poco. Pero la clave está, creo yo, en conocer lo que dice la Escritura acerca de nuestros roles, porque hay roles y hay responsabilidades que cumplir. Cuando entendemos que tú y yo y ustedes, cada uno tiene roles que están perfectamente especificados, con cualidades y un equipamiento, entonces vamos a poder fluir mejor. Porque muchas veces estamos precisamente en esa área de las demandas, estamos quebrantando responsabilidades o roles, estamos yendo más allá, entendiendo que hay, por ejemplo, roles como autoridad y sumisión, como fundamento, el hombre como el sacerdote, como la mujer como columna digamos, de la edificación, y todas esas cosas que son necesarias conocerlas para poder edificar bien, como dice la Escritura. Es tan importante entender que el matrimonio es de a dos, que en el fondo cuando uno se enfrasca o se va en esa discusión de quién tiene la razón o quién va a ser la persona que está ejerciendo el liderazgo, porque a veces a la mujer no le gusta como el hombre lidera, pero realmente es porque tú nunca le has dejado y le permitido liderar.
Porque una mujer que siempre está, no me gusta cómo haces esto, o siempre criticando, realmente el hombre, las palabras de la mujer son tan importantes que un hombre que está siendo intimidado nunca va a querer hacerlo, siempre se va a estar equivocando, porque piensa que lo está haciendo mal, o no lo va a querer hacer, no va a querer liderar porque sabe que nunca va a ser reconocido. Entonces, cuando uno entiende que el matrimonio es algo de a dos y que los dos quieren el éxito, uno va a salir de esa pugna o de esa pelea cuando realmente uno logre el acuerdo y saben que los dos quieren el éxito de la familia. Tanto el hombre como la mujer están luchando contra el sistema por el éxito de la familia, del hogar, de sus hijos. Eso te va a ayudar a parar un poco ese conflicto, la pelea, poder mirar hacia adentro y tratar de conversar y ver qué son las cosas que están provocando todo ese conflicto. Y con la ayuda de Dios sí uno puede salir adelante. Con la ayuda de Dios sí uno puede, como hemos conversado acá, si yo conozco mis roles, si yo comienzo a orar, empiezo a descansar, a tomar de la gracia, uno puede cambiar el rumbo del matrimonio. Mujeres o mujer sabia, tú puedes cambiar el rumbo de tu matrimonio. Realmente, si tú estás viviendo en conflicto, si tú ves que realmente en tu hogar hay un caos, no sientes liderazgo en tu esposo, no sientes que están avanzando en tu oración, el buscar de Dios, el creer y tener fe, tú vas a cambiar el rumbo de tu matrimonio. Realmente somos esa ayuda adecuada. Nosotros estamos capacitadas. Realmente la palabra del Señor dice que nosotros somos el sexo débil, pero no esa debilidad de no poder hacer nada. Realmente somos mujeres fuertes. Realmente somos esas mujeres frágiles, porque somos delicadas, pero somos fuertes. Realmente podemos poner el hombro cuando es necesario y buscar dirección de Dios y llevar no empujar al esposo, pero el mundo dice que detrás de un hombre hay una gran mujer. Pero ¿sabes qué? La palabra dice que al lado de un gran hombre hay una gran mujer, porque trabajamos juntos. No sé qué piensa. ¿Qué piensas tú? Creo que, a ver, tengo varios pensamientos, voy acumulando varios pensamientos al respecto. El primero, decir, no, ¿cuál es mi cámara? Ok. Decir que no estamos hablando de un lugar de perfección, ¿no? De que no tenemos o no pasamos por estos problemas. Estamos hablando de lo que la Biblia dice. Bueno, cuando un predicador, ¿no es cierto?, habla de lo que la Biblia dice, no quiere decir que él no tiene esos problemas o no pasa por ejemplo nosotros, por discusiones, ¿no? O por conflictos o momentos en que ha habido tensión o que no hemos caído también en esta es mi razón, ¿no es cierto? Lo hemos hecho y hemos encontrado en la palabra la ayuda para salir de ahí. Estamos hablando de algo que hemos practicado, que hemos visto, que hemos probado, que hemos aconsejado y también hemos visto también a otros tener éxito, ¿no es cierto?, en sus matrimonios. Ahora, por otro lado, creo que cuando uno identifica esto, va a entender o debiera entender que si estás permitiendo que la división empiece a tomar lugar, estás yendo en contra de ti mismo. ¿No? La Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿verdad? Una vez alguien dijo que pegaran dos papeles, ¿no? Dos papeles, y hablaba acerca del matrimonio, que el matrimonio es una unión. Y cuando hay una separación, es imposible que ambos papeles queden intactos. ¿No? ¿Por qué? Porque es tan fuerte la unidad, ¿no? Y eso es lo que el mundo o el diablo quiere quebrar, el matrimonio, porque quiere quebrarte a ti.
¿no? Y cuando tú te estás cediendo a eso. Por eso también me gusta, como le dice la PAME, reuniones de negocio, pero como de administración, ¿verdad? Porque son momentos donde conversamos, ¿no es cierto? Y decimos, ¿qué vamos a planificar? ¿Qué vamos a hacer? Está pasando esta situación, por ejemplo, vemos algo con los niños. Está pasando esto con los niños. Y en vez de culparnos, ¿no? ¿Es tu culpa o es mi culpa? Decimos, ¿qué vamos a hacer? Porque es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? O cuando está pasando algo con las finanzas. Oye, está pasando esto en las finanzas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O creamos juntos. No, porque a veces tal vez no está la respuesta en ella o en mí, pero sí está en el Señor. Y podemos ir y, ¿sabes? Vamos a creer por esto, porque esto está pasando. Porque somos un equipo, ¿verdad? Aun cuando uno pueda tener tal vez una habilidad mayor en el área de las finanzas. Digamos eso, que a veces es un tema, ¿no es cierto? ¿Quién es el que administra las finanzas? ¿No? Y creo que, ¿dónde está la respuesta? Creo que el que tiene mayor habilidad en las finanzas. Si es la mujer, la mujer. Si es el hombre, ¿verdad? No quiere decir que uno es menor o mayor porque administra las finanzas. Pero sí se puede dar, ¿no es cierto? Mira, esto está pasando en las finanzas, estamos yendo hacia abajo, creamos a Dios. No, es tu culpa, porque te dije que hicieras esto, te dije que hicieras esto otro. No, tenemos que ajustar el presupuesto, pero juntos, ¿no es cierto? Unidad, ¿verdad? Ahora, cuando enfrentamos situaciones, reuniones, como decimos, de administración, o cómo vamos a enfrentar esto juntos, qué vamos a hacer con nuestra familia, y eso es muy importante, que oren, ¿no? Y ahí si entramos directamente a los roles, la Biblia dice, ¿no es cierto?, que el hombre es la cabeza de la mujer. Y esto se ha malinterpretado muchísimo, porque la gente empieza a tomar conclusiones. Sin ir a la palabra, empieza a tomar conclusiones. Sin buscar en la palabra qué quiere decir eso, empieza a tomar conclusiones, ¿verdad? La gente empieza a decir, el hombre es más que la mujer. La Biblia no dice eso. El hombre como género está por sobre la mujer. Tampoco la Biblia dice eso. La Biblia dice que ambos tienen la misma posición delante de Dios. Ahora que somos creyentes, la Biblia dice que no hay diferencia. Judío, gentil, esclavo, libre, hombre, mujer, no hay diferencia. Dios no hace diferencia, no voy a hablar con el hombre y no con la mujer. ¿No? Dios no hace diferencia. Ambos somos hijos de Dios y tenemos la naturaleza de Dios. Pero la gente saca conclusiones. El hombre, género, es mayor a la mujer en género. Pero como dije, la Biblia no dice eso. Pero sí la Biblia cuando dice que el hombre es la cabeza de la mujer, está hablando en el matrimonio, ¿verdad? Está diciendo que el hombre tiene una responsabilidad. No dice que es el jefe. Tampoco significa eso. Dice que tiene una responsabilidad. Porque la cabeza cumple una función, ¿no? Y toda función lleva una responsabilidad. A veces la gente piensa, porque es cabeza, está arriba, ¿no es cierto? Y es mayor, es superior. Claro, no, privilegio, no lo es responsabilidad. De hecho, sí se puede decir que es una responsabilidad y lleva autoridad, ¿no es cierto?, para cumplir una responsabilidad. Y si es una responsabilidad tal vez directa de parte de Dios, ¿en qué sentido? Nosotros, como hombres, al ser la cabeza, tenemos la responsabilidad de proveer. Pero también ahí lo han tomado como provisión natural. Yo tengo que ir a trabajar y trabajo toda la semana y me tienen que servir en la casa. No, tampoco dice eso. La provisión que el hombre debe proveer es espiritual. Primero. Y eso quiere decir que un hombre, para que cumpla bien su función de cabeza, debe estar directamente relacionado con Dios. Relacionado con Dios. Debes tener una relación con Dios. No de los domingos. No solo de domingos. Diaria. No porque eres sacerdote, y el ser llamado sacerdote no quiere decir que a ti te tienen que servir todos en la casa. Ser sacerdote significa
que tú debes proveer alimento espiritual para tu hogar, dirección espiritual. Amén. Porque si Dios unió a tu familia, hay un propósito. Entonces, eso quiere decir que Dios va a mostrarte un camino y debes guiar a tu familia en ese camino. Y al ser administrador o cabeza en tu hogar, tú también debes ver y velar, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que tú decías hace un rato. A veces las mujeres no tienen cosas, Dios también les habla, hay un propósito en sus vidas. Y como hombre, como sacerdote en mi hogar, soy responsable de ayudar a que ella también desarrolle los dones que Dios ha puesto en ella. Y si a veces significa ayudar, o lavar los platos, o ayudar en la casa, o servir en la casa, hay que hacerlo, ¿no es cierto? No significa ser menos. La gente piensa, como digo, toma conclusiones sin ver la palabra. Entonces el hombre, sí, es la cabeza, pero eso lleva mucha responsabilidad. Y esa responsabilidad, cuando tú tienes responsabilidad, es porque tienes una autoridad que ha delegado sobre ti algo, una tarea, ¿verdad? Y cuando alguien delega algo, ¿sabes qué pasa? Tienes que rendir cuentas. Tienes que rendir cuentas. Rendimos cuentas ante Dios en cuanto a nuestra familia. En cuanto a lo que, cómo estamos guiando a nuestra familia. Y por eso a veces muchos hombres, como tú dices, se frustran, porque no están pasando tiempo con Dios y tomando de Él para ministrar a su familia. Y empiezan, como no hay esa provisión, empieza Él a demandar de la otra persona, ¿verdad?, para satisfacer algo. Entonces, ahí no creo que parte, en cuanto a digamos, la división de los roles, ¿no? Sí, el hombre es la cabeza, pero lleva una responsabilidad. Tú también decías que las palabras de la mujer son importantes, pero las palabras de ambos son importantes. Creo que las palabras del hombre también sobre su familia es importante. Porque si yo estoy diciendo, mi familia es acá, mis hijos son así, mis hijos son así, mi familia aquí, mi familia allá, mis palabras cargan autoridad, ¿verdad? Entonces no puedo estar, es como tú decías, darse en el dedo y quejarse porque mi dedo está mal. Y seguir golpeando el dedo y decir, Señor, sáname el dedo. Pero yo sigo golpeándome el dedo. Señor, haz algo con mi dedo. Pero yo sigo golpeándome el dedo. Entonces, creo que si empezamos a ver desde la Biblia, desde la palabra, nuestros roles, como digo, el hombre, hablando de los hombres, ¿no?, como cabeza del hogar, tu trabajo no termina porque eso es lo que no, he llegado cansado, he trabajado todo el día. Mujer, sirve. Claro, tú debes pasar tiempo con Dios. Tú debes buscar de Dios la dirección para tu familia, el alimento espiritual. Tú eres responsable de que tu familia se congregue, de que tus hijos escuchen la palabra. ¿No? Porque a veces es fácil, toma el tablet o toma el celular o toma esto. No, tú eres responsable, ¿no?, de que tus hijos estén escuchando la palabra de Dios, de que tu familia se congregue, de que tu familia esté escuchando, de tú ministrarles también la palabra de Dios en el hogar, de reunirlos, de predicarles, de enseñarles, de llevar el primer paso, vamos a Dios. ¿Hay alguna enfermedad en casa? Vamos a Dios. ¿Verdad? Me estoy estirando un poquito, ¿no es cierto? Pero bueno. Está muy bueno. Sí, entonces creo que el hombre debe tomar esa responsabilidad. Como hombres debemos tomar esa responsabilidad. Les contaba, creo alguna vez, que teníamos problemas, íbamos discutiendo a la iglesia, y mientras adorábamos al Señor, yo decía, Señor, habla con ella, Señor, por favor. Y
me acuerdo que la persona que estaba ministrando adelante, antes de empezar la prédica, empezó a ministrar y dijo: hombres, tú eres responsable de lo que está pasando en tu hogar. Y el Señor me estaba respondiendo a mí mismo. Me estaba diciendo: yo soy responsable de las cosas que están pasando. Y si hay un cambio, debo comenzar en mí. En mí. Y el Señor empezó a mostrarme mis palabras. ¿Qué es lo que yo estaba hablando? ¿Qué es lo que yo estaba diciendo? Porque tengo autoridad. Como cabeza tengo autoridad. Y si tengo autoridad, voy a rendir cuentas de esa autoridad. Porque se me entregó un poder. Bueno, entonces sí tenemos la responsabilidad también de proveer económicamente el alimento, traer el alimento. ¿Sí? No diciendo que no. Pero también la mayor responsabilidad es el área espiritual. Sin duda. Esa no es la responsabilidad, porque a veces para el hombre puede ser fácil decir: no, ora tú. No. Algo que a mí me asombra mucho es que en las reuniones de oración no hay hombres. Hay muy pocos. Hay muy pocos. Siempre y espero que en la reunión de oración hayan hombres. No que no hayan mujeres, ¿ya? No que no hayan mujeres, no que no se conecten o no que no vengan a la oración. Pero sí veo que los hombres oran muy poco. Oran muy poco. Y tal vez por ahí podríamos comenzar, porque también es darle cosas prácticas. Comienza a orar en el Espíritu, en lenguas, por tu familia. Deja que Dios te dé dirección, instrucción acerca de tu familia. Bueno, y el ser cabeza, como te digo, como decíamos, es responsabilidad, no es lugar de privilegio, es responsabilidad, ¿no? Bueno, y creo que también hay gran parte del rol de la mujer. No sé si seguimos hablando le seguimos dando al hombre. Un ratito. Por favor. Justamente lo que estás diciendo es tan clave. Creo que del punto de vista del hombre, también el hombre debe, no sé si decirlo de esta forma, lo voy a explicar si suena un poco raro, pero ganarse la confianza de la mujer en el sentido de que tú sabes que tu esposo está buscando al Señor, por lo tanto, si el camino es por el que deben ir, tú tienes una confianza porque sabes que tu esposo está decidiendo con el Señor. No está decidiendo porque quiere salirse con la suya, que empezamos hablando de eso, de que la pelea es yo quiero esto y no, yo quiero esto otro. Entonces eso ya lo botamos a un lado porque es lo que Dios les esté mostrando como matrimonio, y ahí está la provisión. Ahí es en donde está la provisión económica, como tú pero hablando específicamente de la provisión económica, como tú dices, o sea, es provisión en todo sentido, pero a veces el hombre saca su carta, es que yo trabajo, entonces yo tengo ahora que tener 5 trabajos, tal vez estoy exagerando, y ese es mi rol, porque tengo que proveer. Entonces, ahí ve tú lo demás. Pero en donde Dios te guía a hacer lo que Dios te guía como matrimonio, ahí está la provisión. Entonces, no es el trabajo del hombre buscar dónde sacar la plata en ese momento, sino encontrar el camino por el cual deben andar. Y es ahí en donde va a estar la provisión económica, en donde va a estar el plan de Dios para los hijos, porque también esto es importante. A veces tomamos decisiones de dónde vamos a vivir, cuáles son los colegios a los que van a ir, incluso cuál es la iglesia a la que vamos a asistir, por razones humanas. Porque me gusta, porque no me gusta, porque es más cerca, porque es más lejos, porque este colegio es mejor o este es más barato, y porque lo que sea. En vez de preguntarle al Señor hacia dónde guiar a la familia, y eso es porque como el Señor es el que sabe el futuro, el Señor sabe exactamente qué va a pasar con tu hijo el próximo año, o cuando entre en una edad difícil, o cuando esté pasando algo. Entonces el rol del hombre, por eso yo siempre lo digo a modo de broma, pero lo digo en serio, yo no quiero tener la responsabilidad que tiene el hombre. Yo digo, cuando sé todo lo que significa, digo, no, gracias, yo prefiero ser la mujer que acompaña y que va con todo y cree en ti. Y yo creo porque sé que estás obedeciendo a Dios, y aunque se vea algo raro, o se vea
que las decisiones que debemos tomar obedeciendo al Señor se ven, no sé cómo decir, difíciles o que requiere fe para poder hacerlo, yo sé que estamos haciendo lo correcto y aún esa edificar, como dije al principio, edificar una confianza de que sí oyes a Dios, aún de decir, aunque nos equivoquemos y tengamos que volver y tengamos que empezar todo de nuevo, voy contigo. Aunque sea un error, aunque fue que te hizo mal la pizza, tú pensaste que Dios te estaba hablando algo, yo sé, no importa, volvemos juntos, pues somos un equipo. Entonces, es para ambos lados, porque también los hombres se pueden equivocar. Y nosotras tenemos que, como usted decía, Martita, tenemos que prestar atención a, claro, siempre te equivocas, es que toma, entonces el hombre ya no tiene la confianza para decidir, porque dice, ya, me va a decir que de nuevo me equivoqué. Entonces, aunque te equivoques y tengamos que hacer todo de nuevo, estoy contigo. A veces se balancea mucho el acuerdo en que en su corazón y puede dar un camino y la mujer dice no, yo no estoy de acuerdo, y como a veces hemos escuchado no, que tienen que estar de acuerdo para hacerlo, entonces no se hace nada, ¿verdad? Pero el acuerdo debe ser en obedecer al Señor en lo que nos dice. Ese es el punto. No es el acuerdo, yo creo que tú crees que ese. ¿Cuál nos vamos a poner de acuerdo? Ese no es el acuerdo. El acuerdo es, ambos estamos de acuerdo en que vamos a obedecer al Señor sin importar lo que nos diga. Y a veces no es ni ese ni ese. Ajá, es lo que Él nos dice. A ver, amén. Y juntos, tal vez uno puede decir, chuta, pero ¿estás seguro? Bueno, vamos a orar juntos. Vamos a ir al Señor juntos, ¿verdad? Pero el acuerdo no está en el tuyo o el mío. No, el acuerdo está en antes. Vamos a obedecer al Señor Claro. sin importar lo que nos diga. ¿No? Y eso creo que también, lo que tú decías, también ayuda mucho a tomar decisiones. Al decir, sé que estoy escuchando de Dios. Yo quiero lo mejor para mi familia. Quiero lo mejor para mi esposa y quiero lo mejor para mi familia. ¿No? Entonces voy a buscar de Dios, porque no solamente por el temor de decir, oye, voy a tener que rendir cuentas delante de Dios, que es bastante, ya es presión, como tipo presión, pero obviamente gracias para ello, pero también es por amor, no es para agradar al Señor, es por amor, es porque yo quiero lo mejor para mi familia, ¿verdad? Entonces tú tomas esa autoridad, esa autoridad y esa responsabilidad. Como pueden ver, todo lo que se ha hablado acá ha sido súper profundo y pensaba mientras todo lo que estábamos hablando acerca de cómo el sistema, el diablo, lo que sea, el mundo, ha querido usar esta, podemos decir, desconocimiento o ignorancia de lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio para precisamente romper el esquema perfecto. Y ha ido precisamente en ataque a la cabeza de quien es el hombre. Porque hoy podemos ver una sociedad totalmente desvirtuada con respecto a lo que es el varón, el hombre, profeta, sacerdote, rey. Yo creo que muy pocos consideran que dentro de esa responsabilidad tenemos dos áreas donde tenemos que somos responsables, no solamente en el área natural, sino que también en el área espiritual. Tenemos esa autoridad en el ámbito espiritual y natural. En el natural podemos, ¿cierto?, hacer ordenar nuestro mundo, ¿cierto?, guiado por toda esa creatividad que Dios nos ha dado. Pero en el ámbito espiritual también, ahí como tú bien decías, si no estamos cumpliendo ese rol de sacerdote, de profeta, de rey, como dice las Escrituras, entonces nuestra edificación dentro del matrimonio, dentro de la familia, obviamente va a estar con crisis en algunas áreas. Entonces,
concluyendo todo esto, vemos que el enemigo está con mucho, digamos, énfasis y muy certero dando golpes a lo que es el matrimonio, a la cabeza del hombre. Porque podemos ver, como tú bien decías, y me quedé pensando en eso, en las iglesias vemos que las congregaciones son siempre 80% mujeres, 20% hombres. Entonces ves que los mensajes son más enfocados a lo que es el género femenino, ¿cierto? Entonces la sociedad se va construyendo, digamos, con la palabra, más, digamos, con tendencia al mensaje más para la mujer. Los hombres no están en la iglesia, entonces ese ejemplo, esa nutrición, ¿cierto?, del hombre hacia la familia carece verdaderamente de algo espiritual, de algo que Dios quiere poner en sus hogares. Entonces todo eso durante todo este tiempo ha producido, creo yo, que las familias estén siendo debilitadas con este sistema que lo único que quiere es romper precisamente a los matrimonios. Creo que ya estamos llegando al final, pero queremos también dar las oportunidades para que podamos hacer una conclusión o entregar el último pensamiento para este viernes 9 de abril. ¿Quieres empezar? ¿Sí? Lo que pasa es que dentro de lo que tú estabas hablando acerca de los hombres, he escuchado mucho esta excusa, porque yo, bueno, como pastor, hablo con las personas, con hombres y todo, y muchas veces escuchas y dice que los hombres dicen, es que es mi día de descanso. El domingo. Es mi día de descanso. Y ocupamos la excusa, y yo le digo excusa con todas sus letras, de yo trabajo toda la semana y ese es mi día de descanso, ¿no? Donde debería estar aprendiendo, donde debiera estar, ¿no es cierto? Pero lo que estamos haciendo es invirtiendo la prioridad de nuestras vidas. Estamos tomando el día de descanso, el día donde nosotros podemos ser un ejemplo para nuestra familia, donde podemos servir a nuestra familia. Y estamos diciendo, ¿no?, porque es lo que creemos cuando lo hacemos, que el dinero es nuestro Señor. Fíjate en esto. Me levanto temprano, trabajo duro, porque tengo un rédito, un pago, ¿verdad? Pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a aprender de Dios? Hay tantos cumpleaños. Exacto. Entonces, no necesito, o Dios me escucha igual, ¿no? Pero ¿sabes? Nos estamos perdiendo tremenda oportunidad de servir a nuestra familia, de que nuestra familia sea alimentada. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué mi familia está así? Porque la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, si como hombres damos el ejemplo de oración, tus hijos van a orar. Si si como hombres, damos el ejemplo de que somos fieles a la iglesia, nuestros hijos serán fieles a la iglesia y obviamente al Señor, ¿no? Porque esa es una de las cosas, cómo servimos al Señor y cómo nos relacionamos con Él, orando, estudiando la palabra y asistiendo a la iglesia, congregándonos, ¿verdad? Entonces, eso va a dar un ejemplo a mis hijos, ¿no? Va a dar seguridad también a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre que quiero oír de Dios. Muestro interés. Yo quiero oír de Dios. Para mi vida, eso me va a hacer, obviamente, ser un mejor hombre. ¿Amén? Mejor hombre me va a hacer crecer y también va a producir un fruto para mi familia, para mi matrimonio. Entonces, cuando somos ese ejemplo y dejamos las excusas, ¿verdad?, vamos a comenzar a hacer esa cabeza en nuestro hogar, la que Dios nos llamó a hacer. No podemos dejar. No es que estoy muy cansado y el día domingo es largo. Duérmete una siesta. Duerme toda la tarde. Pero levántate y lleva a tu familia, ¿no es cierto?, a la iglesia. Prioridad.
Tu prioridad como hombre es proveer alimento espiritual para tu familia. Y con actitud. Y con la actitud, exacto. Exacto, vamos a ir a adorar al Señor. Vamos a ir y vamos a recibir del Señor. Llegamos a la casa, ¿qué recibiste de Dios? A enseñar a tus hijos. Voy a decir esto, perdón que nos alarguemos un poco, ¿no? Pero a veces nosotros asumimos, como padres, asumimos que porque vamos a la iglesia, nuestros hijos van a hacer lo mismo. Pero si tú vas a la iglesia y le pasas el celular, le pasas el tablet, ¿no? Y no estás entrenando a tus hijos a oír de Dios, si ellos no te ven orar, si ellos no te ven levantar tus manos, no asumas que ellos van a ser, ¿no es cierto?, seguidores del Señor, que van a tener la misma fe que tú tienes. Porque lo que le estás mostrando es una religión, una religiosidad, ¿no? Y los hijos ven, eso no tiene fruto. Papá es igual, no cambia, ¿no? Ellos aprenden por lo que ven, más que por lo que... Así es, así es. Bueno, en esa línea podríamos decir mucho más, pero... esa línea la vamos a tomar la última semana pero el último viernes. Creo que el hombre debe buscar en la palabra de Dios qué significa ser la cabeza y no asumir. No asumir que lo que dice el mundo y tampoco dejarse llevar por lo que el mundo hoy día está predicando o diciendo. Porque hoy día, el otro día, perdón, de nuevo, que tengo mucho que decir parece, pero el otro día estaban preguntándole a un hombre si se consideraba feminista. Y al principio dijo que no, pero después dijo, bueno, entonces usted no cree en la igualdad. Porque el feminismo es igualdad. Entonces el hombre terminó haciéndose feminista. Y yo me puse a pensar, ¿qué respondería yo? ¿No es cierto? Esto en televisión y todo. Y yo creo que porque si tú no eres feminista, entonces por default, ¿no es cierto?, eres machista. Y no tienes por qué ser el uno o el otro. Y eso es lo que hoy día el mundo quiere hacer, dividir. ¿Estás aquí o estás acá? ¿Verdad? Eso sí, exacto. Es así. Es que eso es lo que está haciendo el mundo hoy día. Manipulándonos para poder dividirnos. ¿No? Encasillarnos, para dividir, para traer división. ¿Verdad? Pero la palabra de Dios y nosotros creo que debemos levantar una bandera, un estandarte totalmente diferente a este mundo. No dejarnos arrastrar por lo que están diciendo sin importar el temor a las masas, a las críticas. ¿Verdad? Esa es mi conclusión. Sí, yo quiero animar a los matrimonios. He estado meditando en esta situación. Muchos matrimonios han nacido de nuevo, son hijos de Dios y han contraído matrimonio. Hay muchos matrimonios que a lo mejor se han convertido a Dios, han recibido a Dios en su corazón hace muy poco. Y nosotros acá estamos poniendo una vara como bien alta. Y a veces uno ve que en su matrimonio está todo tan... hay tanto problema, tanta dificultad. Y dice, ¿cómo puedo llegar ahí? Y yo te quiero animar porque realmente, nosotros con mi esposo comenzamos casados y Dios vino a nuestras vidas cuando ya éramos adultos. Ya traíamos costumbres de nuestros padres que a lo mejor no lo hicieron tan bien o otros modelos de matrimonio. Eso, muchas veces nosotros traemos modelos de nuestro hogar, de un lugar donde no era Dios el centro, no era un matrimonio formado con esa base establecida que Dios nos enseña. Y quiero animarte, porque allí donde tú estás, allá con tu carácter, porque muchas veces uno dice, pero ¿cómo lo voy a hacer yo si yo me enojo por todo o veo todo negativo? A veces está tan mala la situación, pero quiero animarte que con la gracia de Dios, tú creyendo y poniendo fe
y aprendiendo, como se ha conversado acá, acerca de los roles, acerca de la posición, de saber que tener a Dios en tu matrimonio es algo bueno, va a comenzar. Tú sembrando la palabra, tú estudiando lo que estás aprendiendo, yendo a la Biblia, tu vida va a comenzar a cambiar. Y tú vas a comenzar a traer un nuevo aire a tu matrimonio. Tu carácter va a ir tranquilamente, sin darte cuenta, tu vida va a comenzar a cambiar. Y se va a producir esa armonía dentro de tu hogar. Es algo tan sutil, es algo que no es algo forzado. Realmente cuando uno decide, Dios comienza a obrar y tu matrimonio va a cambiar. Así que te animo, no te angusties, no digas esto es mucho para mí, porque claro, uno está mirando toda esa adversidad, ve una montaña, pero con la ayuda de Dios y su gracia todo va a comenzar a cambiar. Así que primero que nada le doy gracias a Dios porque tú estás escuchando este mensaje, porque es para ti, es para que tu matrimonio cambie. Así que te animo a que no te animo para que no te desanimes y crea que el matrimonio es idea de Dios y que está, si tú eres hijo de Dios, esa palabra, esa semilla que tú estás sembrando va a producir un fruto. Dice que nos pasamos en el tiempo, pero creo que fue súper necesario tomar estos extra. De verdad espero que hayan podido anotar, que hayan podido tomar apuntes de esto, porque hay mucho de que seguir sacando. A veces pasamos por razón del tiempo y también porque estamos los cuatro y vamos lanzando, pero espero que hayan podido anotar cosas clave y puedan seguir desarrollándolo, porque el Señor no solamente habla a través de este tipo de situaciones, de un Zoom como ahora, pero también el Señor quiere hablarte a ti específicamente, porque a lo mejor nuestras situaciones, las situaciones de los pastores no son igual a la que tú estás viviendo, pero el Señor está involucrado en lo que está pasando en tu vida hoy. Entonces, Él tiene cosas puntuales que guiarte y decirte, así que les animo en ese sentido. Bien, bueno, ya estamos terminando. Solamente quiero decirte, animarte que tú puedas hacer de esto un panorama y puedas edificar con tu esposa, con tu esposo cada viernes y no dejar esto así como abruptamente a un lado, sino que puedas crecer o ahondar en estas enseñanzas. Recuerda lo que dice la palabra en hebreo, dice que sea honroso el matrimonio y los casados sean fieles. No pienses solamente que honroso es como la palabra honra, digamos, es la base del matrimonio. Engloba muchas cosas. Yo honro a mi esposa, ella me honra a mí con el respeto, amándola, cuidándola, protegiéndola, dedicando tiempo hacia ella y también haciendo el rol de sacerdote, profeta y rey. Y soy fiel en eso, no solamente en las cosas como pueden muchos imaginarse acerca de otras mujeres, no, fiel en lo que dice la palabra con respecto a lo que es el matrimonio. Guardar la fidelidad con respecto a todo lo que dice la Escritura acerca de lo que yo soy para ella y ella es para mí. No solamente de la infidelidad, digamos, de lo que es sexual o qué sé yo, cosas por fuera. No, estamos hablando de la fidelidad también de la palabra. Y eso a veces no se considera, se toma tan livianamente que no profundizamos en lo que realmente somos. Así que animarte a que puedas hacer un panorama, seguir conversando estas cosas con tu esposa, ahí con un cafecito, un tecito, una galletita y que puedan profundizar. Estamos muy contentos de todas estas cosas que salen a la luz, que es la palabra misma que va a edificar con mucha garantía, digamos, no con mucha, con garantía, porque es la idea de Dios, es el diseño de Dios y Él sabe mucho más que nosotros, ¿sí? Así es que un gusto estar contigo, con ustedes y hasta el próximo viernes, ¿sí? Nos vemos. Chao. Chao. Un abrazo.
Adiós.